Durante nuestra presencia en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, varios juristas tuvieron la amabilidad de acceder a una entrevista para nuestro espacio. En esta edición les ofrecemos un recuento de dichas entrevistas y las interesantes opiniones que tienen sobre el constitucionalismo del Perú. Disfrútenla. Ahora nos encontramos con el doctor Antonio María Hernández de Argentina, quien ha expuesto el día de ayer en este Congreso 13º Iberoamericano de Derecho Constitucional respecto de la visión comparada a nivel de la historia constitucional misma que se vive en toda nuestra América. Quisiéramos que por favor nos exponga, así como el día de ayer que ilustró al auditorio, que lo ovacionó prácticamente al concluir, sobre cómo ustedes reciben la doctrina peruana y también el legado de esos grandes personajes que ayer rememoró con tanto ímpetu, por favor. Muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado para poder dar una breve opinión en relación a esto. Nosotros tenemos una historia en común. Nos hermana la lucha por la libertad de medio continente que protagonizó especialmente José de San Martín en el sur, Simón Bolívar en el norte. A San Martín le tocó la posibilidad, en cumplimiento del proceso revolucionario de Mayo y del proceso americano, de tratar de dar libertad a medio continente con una empresa formidable como fue la de cruzar los Andes, liberar a Chile y de ahí por mar llegar al Perú. La verdad que a partir de ahí comienza un proceso histórico en el cual nosotros tenemos similitudes y diferencias de la misma manera que lo señalé en relación a la comparación entre Argentina y México. Yo diría que en el caso peruano y argentino nosotros hemos vivido vicisitudes similares en tanto y en cuanto afirmamos un proceso constitucional, republicano y democrático, pero nosotros sufrimos a lo largo de los años con demasiadas rupturas del orden constitucional, lo cual naturalmente afectó el Estado de Derecho y lo cual hizo necesaria, es decir, la palabra de los constitucionalistas. Pasado el tiempo, nosotros logramos trabajar en conjunto en lo que ha sido las asociaciones nacionales de Derecho Constitucional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y habiendo formado parte de la conducción de esta institución iberoamericana, puedo decir que el aporte al Instituto Iberoamericano, en tanto y en cuanto expresión legítima del pensamiento de los profesores de Derecho Constitucional democráticos de América Latina, yo creo que el aporte de los juristas del Perú ha sido realmente trascendente. A medida que ha pasado el tiempo, es decir, se han hecho cada vez más presentes en todos los congresos. En eso hubo un trabajo muy importante de Domingo García Belaúnde y sus principales colaboradores, como Blume Fortini, como el doctor Palomino Manchego, como Eguiguren, como otros juristas importantes, que realmente creo que han marcado
una posición de avanzada, de seriedad y de compromiso democrático con aquellas grandes ideas libertarias que son las que constituyen el constitucionalismo a nivel mundial, si no solo americano. Posteriormente tuve la posibilidad de conocer más el Perú porque estuve presente en especial en los 2 últimos congresos de Derecho Municipal y estuve en una ciudad como la de Arequipa, donde se realizaron estos congresos, asociación acá, presidida por el doctor Blume Fortini, donde también volví a comprender la fuerza que tiene el constitucionalismo y el municipalismo en el Perú. Mis últimas palabras son para decir que tenemos una historia común, tenemos problemas más o menos similares. Yo creo que hay que luchar para firmar una mayor descentralización del poder en el Perú. Esto lo he manifestado en no pocas oportunidades y creo que todos tenemos que continuar nuestra lucha en las respectivas asociaciones nacionales de Derecho Constitucional y en el Instituto Iberoamericano para firmar los grandes principios del constitucionalismo. Nada más. Doctor Antonio María Hernández, ha sido usted muy amable y esperamos encontrarnos en nuevos eventos a futuro. Muchas gracias. Claro que sí, mucho. No tengo un conocimiento exacto, como puedo tenerlo de mi país, de la escuela o de la doctrina del derecho constitucional en mi país, pero sí, la conozco desde hace tiempo, amigos peruanos, y creo que están haciendo cosas importantes y que es un constitucionalismo sólido. Y yo le puedo hablar de las personas que más conozco. Claro, del profesor García Belaúnde, a quien conozco desde hace, yo creo que más de 35 años, fíjese. Y bueno, realmente su magisterio y su enseñanza han sido fundamentales para la construcción de un derecho constitucional peruano importante y serio. Después tengo una especial relación también con una persona a la que yo dirigí su tesis doctoral, que estuvo en España conmigo pues años para hacer la tesis, y que es Samuel Abad. Samuel Abad Yupanqui es una persona muy sólida, lo que ha escrito está muy bien, su dedicación universitaria ha sido importante, ahora también se dedica mucho a la actividad profesional, pero yo creo que eso, quiero hacerles una advertencia sobre eso. Creo que es muy importante que los constitucionalistas no se dediquen solo a saber del derecho por los libros, no. Los constitucionalistas deben también profesionalmente implicarse en el ejercicio del derecho, conocer el derecho en vivo y no solamente el derecho en los libros, el derecho en acto, y por tanto haber tenido o tener una experiencia profesional, bien ejerciendo la abogacía, bien por medio de dictámenes, consultas, participación en instituciones constitucionales, pero eso es completamente importante. Y poco más le puedo decir yo sobre ese asunto, nada más. Una última pregunta, doctor Manuel Aragón. En su experiencia como magistrado del Tribunal Constitucional de España, ¿qué recomendaciones le podría dar usted a alguien que aspire también a llegar a la judicatura a nivel general, sea en España, en Perú, los desafíos que afrontan los jueces diariamente ante la prensa o ante también críticas de otros colegas? ¿Cómo se pueden sobrellevar? Usted que ha estado 9 años en la judicatura, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues en primer lugar, todo el que desempeñe una función jurisdiccional, sea de la jurisdicción ordinaria, sea de la jurisdicción constitucional, sea de un órgano unipersonal, sea de un órgano colegiado, todos debieran ser personas con suficiente conocimiento jurídico. Eso hay que comenzar siempre por ahí. Primero, porque sus decisiones estarán mejor razonadas, sus decisiones serán menos criticables, aunque siempre pueden y deben serlo, y porque ello también los dota de independencia, es decir, así estarán más al servicio del derecho que al servicio de presiones políticas, presiones mediáticas, etc.
Y sobre todo tienen que acorazarse frente a cualquier tipo de presiones. Tienen que ser independientes de verdad. Es decir, aunque haya presiones mediáticas aquí, en España, entonces sobre todo en los casos, digamos, importantes, políticamente importantes, mediáticas, políticas, sociales, eso no debe hacer mella en un juez. Un juez tiene que tener en cuenta, claro, que están las consecuencias sociales, políticas de sus decisiones, claro que debe tenerlo en cuenta, pero no para adoptar decisiones políticas, sino para dar la solución jurídica menos contradictoria con esos objetivos, pero una solución jurídica. Y por supuesto saber que tiene una carga, que ha de soportar y acorazarse como si tuviera una armadura frente a cualquier tipo de presiones, porque los va a tener. Y entonces tiene que tener suficiente entereza personal y moral para no dejarse sucumbir por cualquier tipo de presión. Eso es lo que yo le aconsejo a los jueces. Muchas gracias, doctor Manuel Aragón. Sus palabras son muy interesantes y estamos seguros que vamos a seguir manteniendo una amplia comunicación. Un placer. Gracias. Ya. Muy bien, nos encontramos ahora con el doctor Néstor Pedro Sagüez de Argentina, quien amablemente ha accedido a responder a una pregunta a propósito de la investigación que hemos realizado para la tesis doctoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para optar el grado de doctor en Derecho y Ciencia Política el presente año. El doctor Néstor Pedro Sagüez es un connotado jurista argentino, especialista en materia constitucional, especialmente en Derecho Procesal Constitucional. Sus libros son clásicos en toda Latinoamérica y queremos, desde su perspectiva y su sapiencia, que nos comente cómo ellos advierten los aportes que se han desarrollado a nivel doctrinal, constitucional, desde el Perú. Doctor, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Lo que puedo observar en términos generales es que hay una abundante y una interesante producción bibliográfica en Perú y que los autores transitan por diversas áreas al mismo tiempo, todas vinculadas al derecho constitucional. No es esto un defecto, sino una especie de heterogeneidad de trabajos. Por ejemplo, tenemos a García Belaúnde actualmente, yendo a los más próximos, una persona que ha escrito sobre derecho constitucional y que manifiesta simultáneamente una gran vocación por la historia y en particular por la historia constitucional, en donde ha realizado así aportes historiográficos muy importantes y luego en un nivel paralelo en materia de derecho procesal constitucional. Otros autores escriben sobre teoría política y teoría del Estado, pero aterrizan de vez en cuando y con mucha frecuencia en el derecho constitucional también. El caso, por ejemplo, de Miro Quesada. Tal vez lo que noto como cierta no ausencia, sino no abundancia, son estudios dedicados fundamentalmente al derecho constitucional en sí mismo. Aunque hay trabajos como los de Nieto o Hackinson, por ejemplo, que sí se condensan en el análisis del derecho constitucional propiamente considerado, y los de Rubio también, desde luego. Pero me parece que sería interesante que los autores contemporáneos realizaran por ejemplo, un análisis bien profundo de una constitución peruana comentada, o un tratado de derecho constitucional, aunque sea colectivo, es decir, bajo un director con el aporte de una serie de colaboradores, pero con un hilo conductor destinado a analizar toda la Constitución peruana con mayor detalle. Tal vez, me pregunto, si esta no abundancia de estudios sobre la Constitución no se explique en parte
por una suerte de rechazo subconsciente y colectivo que hay a la Constitución de 1993, no tanto tal vez por defectos o pecados intrínsecos de ella, sino por un pecado de origen, de cuna, de parto constitucional, puesto que inevitablemente aparece detrás de la imagen de la Constitución de 1993 la figura del presidente Fujimori, que no es precisamente un personaje simpático para el derecho constitucional. Me parece, esto es una intuición, que los peruanos están esperando una Constitución legítima y entonces, después de ella, comentarla intensamente, con más cariño, con más amor. En algunos países, como en Argentina, la Constitución es un símbolo de unidad nacional, como puede ser el himno, como puede ser el escudo, como puede ser la escarapela. Pero en Perú, la Constitución, esta Constitución, tal vez la del 79, ¿no? Podría ser diferente, pero la actual no es un símbolo de unidad nacional. Y esto tal vez explique, justifique que no haya estudios intensivos, profundos, orgánicos sobre ella. Pero desde luego hay sí aportes parcializados que tienen su valor, tal vez por necesidad, puesto que obviamente un abogado necesita conocer la Constitución, aunque no le guste la Constitución, necesita adentrarse en ella. Así que lo que notaría es eso. Tal vez, en cambio, haya más aportes en materia de derecho procesal constitucional, porque en este caso el Código Procesal Constitucional peruano ya tiene otra fuente de legitimidad. ¿No es cierto? Ya fue aprobado en un régimen democrático. Así es, y fue una iniciativa de los profesores peruanos. Exactamente, una obra colectiva, sí, producto de una comisión y en otro contexto político. Por supuesto. Entonces ya el Código Procesal Constitucional peruano no es un código que despierte suspicacias o rechazos. No es necesario, por supuesto, coincidir totalmente con él, pero se lo mira con más cariño, digamos, se lo mira con más simpatía que la Constitución propiamente dicha. Entonces, en Derecho Procesal Constitucional hay realmente contribuciones, sí, más orgánicas, más intensas, y también es una materia que ha sido muy trabajada, con diferentes resultados, pero intensamente trabajada aparte de la doctrina, por el Tribunal Constitucional, aunque muchos de sus veredictos puedan ser discutibles. Pero bueno, hay otro clima en materia de derecho procesal constitucional que en materia de derecho constitucional propiamente dicho. Bien, doctor, en realidad nos ha ilustrado bastante y nos ha generado nuevas luces. Es muy interesante cómo recepcionan ustedes, aprecian lo que pasa en el Perú, toman nota tanto de los aportes doctrinarios y jurisprudenciales. Eso es muy grato y nos anima a seguir mejorando. Le agradezco. Sí. ¿Y si tiene un mensaje final? Sí, una cosa que me ha gustado, que me ha agradado positivamente, es ver a muchos jóvenes que en las universidades, cuando tengo contacto con ellos, algunos están muy bien informados sobre la doctrina extranjera, utilizan algunos una terminología muy especializada, técnicamente más ayornizada, más actualizada, y esto nos da la esperanza de formar un semillero de futuros constitucionalistas y que comenten alguna vez una nueva constitución. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos bastante su tiempo y ese fue con nosotros el doctor Néstor Pero Sagües. Muy amable.